En la teoría de lenguajes de programación, la evaluación perezosa del inglés, lazy evaluation o llamada por necesidad, es una estrategia de evaluación que retrasa el cálculo de una expresión hasta que su valor sea necesario y que también evita repetir la evaluación en caso de ser necesaria en una posterior ocasión. Esta compartición del cálculo puede reducir el tiempo de ejecución de ciertas funciones de forma exponencial comparado con otros tipos de evaluación. Los beneficios de utilizar la evaluación perezosa en lenguajes de programación funcional como Haskell es el incremento en el rendimiento al evitar los cálculos innecesarios y en tratar condiciones de error al evaluar expresiones compuestas. La capacidad de construir estructuras de datos potencialmente infinitas y la capacidad de definir estructuras de control como abstracciones en lugar de operaciones primitivas. La evaluación perezosa puede también reducir el consumo de memoria de una aplicación, ya que los valores se crean solo cuando se necesitan. Sin embargo, es difícil de combinar con las operaciones típicas de una programación imperativa, ya que, como se sabe, en la programación funcional no existen ciclos. Tampoco existe el manejo de excepciones y hay que tener cuidado con las operaciones de entrada y salida, porque el orden de las operaciones puede quedar indeterminado. Además, la evaluación perezosa puede conducir a fragmentar la memoria. Lo contrario de la evaluación perezosa sería la evaluación acaparadora o evaluación estricta, que es el modo de evaluación por defecto en la mayoría de los lenguajes de programación. Estrategia de la evaluación perezosa. Una estrategia de evaluación es un conjunto de reglas para evaluar expresiones en un lenguaje de programación. Una estrategia de evaluación define cuándo y en qué orden los argumentos de una función son evaluados, cuándo se sustituyen en la función y a lo que la sustitución se forma. Las estrategias de evaluación se dividen en dos grupos básicos, estrictos y no estrictos, basados en cómo se manejan los argumentos de una función. Estrategias básicas. Una expresión que consta de una función aplicada a uno o más parámetros y que puede ser reducida aplicando dicha función, la vamos a llamar regex, del inglés reducible expression. Existen dos tipos de estrategias básicas, que son de adentro hacia afuera o call by value y de afuera hacia adentro o call by name. Estrategia de adentro hacia afuera o call by value. Esta estrategia elige el regex que está más adentro, entendiendo por esto al regex que no contiene otro regex. Si existe más de un regex se cumple dicha condición, se elige el que está más a la izquierda. Por ejemplo, se tiene la función mult que multiplica dos números teniendo como parámetros dos argumentos. Para este ejemplo se tiene la función mult 1 más 2, 2 más 3. Primero aplicamos el primer más al argumento que está más a la izquierda, que sería el 1 más 2, dando como resultado 3. Seguidamente aplicamos el segundo más, que se encuentra en el segundo argumento, que sería 2 más 3, dando como resultado 5. De esta manera se tiene la función mult 3,5 y se aplica la operación que sería 3 por 5, dando como resultado 15. Esta estrategia asegura que los parámetros de una función están completamente evaluados antes de que la función sea aplicada. Por eso se dice que los parámetros se pasan por valor. Estrategia de afuera hacia adentro o call by name. Esta estrategia elige el regex que está más afuera, entendiendo por esto al regex que no está contenido dentro de otro regex. Si existe más de un regex que cumple dicha condición, se elige el regex que está más a la izquierda. Por ejemplo, se tiene la función mult 1 más 2, 2 más 3. Aplicamos mult 1 más 2 por 2 más 3. Aplicamos el primer más al primer argumento que se encuentra más a la izquierda, dando como resultado 3. Después aplicamos el segundo más al segundo argumento que está a la derecha, dando como resultado 5. Aplicamos la operación 3 por 5, dando como resultado 15.
En este ejemplo, el operador por y el más no pueden ser aplicados hasta que sus parámetros hayan sido evaluados a números. A las funciones que cumplen con esta propiedad las vamos a llamar funciones estrictas. Técnicas de programación funcional perezosa. La semántica adoptada para el no determinismo es la elección de una invocación call-time choice por resultar más natural para la programación y más eficaz en la ejecución al corresponderse con el mecanismo de compartición. En el no determinismo existen varias técnicas como son técnica de backtracking, que es utilizada por Prolog. Si una alternativa falla, el flujo retorna hasta la última decisión e intenta otra. Técnica de guardias o wards. Si más de una es cierta, se escoge cualquiera de ellas. Técnica de aprendizaje reforzado, A-libs. Recordar decisiones exitosas y aumentar su prioridad. Asignación destructiva. Haskell soporta asignaciones destructivas. La sintaxis es: nombre de la función seguido del nombre de la variable, la cual será igual a un valor de variable. Como caso particular de asignación destructiva, Haskell soporta acumuladores, que permiten actualizar una variable numérica a un valor que es función del valor anterior. El ejemplo sería la función incrementar o decrementar seguido del nombre de la variable, y lo siguiente sería que valor se incrementara o decrementara. Como se observa, el delta es opcional, se asume un delta de 1 si este no se indica. Esto quiere decir que si solo ponemos incrementa x, este aumentará x en 1. Estos son algunos ejemplos con las funciones que hemos visto. La función actualizar da un valor a x de 6. Después la función incrementar aumenta la variable x en 4, dando un valor de 10. Después se aplica la función decremento sin el parámetro delta, lo cual disminuye 1 a la variable x, dando como resultado 9. Seguido continúa la función incrementar igual que la anterior sin parámetro delta, lo cual vuelve a ser x igual a 10. Por último se aplica la función decrementar x, con un parámetro delta en 5, por lo que nuestra variable x tiene al final un valor de 5. Existen muchos tipos de asignación. Este es el modo de darle valores a una variable. La operación de asignación se representa con el símbolo operador flecha apuntando a la izquierda, aunque algunos lenguajes de programación usan el signo de igual. La operación de asignación se conoce como instrucción o sentencia de asignación cuando se refiere a un lenguaje de programación. El formato general de una operación de asignación sería: el nombre de la variable, el signo de asignación y el valor tomado por la variable. La flecha es el símbolo de operador de asignación, se sustituye en otros lenguajes de programación por igual, como en BASIC, Fortran, o dos puntos igual como en Pascal, C, y C++. Es preferible el uso de la flecha en relación a los algoritmos para evitar ambigüedad, dejando el uso del igual solo para el operador de igualdad. La acción de asignación es destructiva, ya que el valor que tuviera la variable antes de la asignación se pierde y se reemplaza por el nuevo valor, así que la secuencia de operaciones: A igual a 25. En este momento A tiene un valor de 25. A igual a 10. Ahora A toma el valor de 10, por ser la nueva asignación. A igual a 5. Por último A volvió a cambiar, ya que se le asignó un nuevo valor. Asignación aritmética. En informática y lenguajes de programación, se entiende por expresión aritmética aquella donde los operadores que intervienen en ella son numéricos, el resultado es un número y los operadores son aritméticos. Los operadores aritméticos más comúnmente utilizados son: el signo más, se emplea para sumar dos valores, el signo menos para restar un valor de otro, el asterisco para multiplicar dos valores, la división, barra, para dividir un valor por otro, y el signo % para obtener el resto de una división entera. Estos símbolos se conocen como operadores binarios, pues operan sobre dos valores o variables. La lista siguiente son ejemplos de expresiones aritméticas. Resultado igual a x menos y. Total igual a capital más interés. Cuadrado igual a x por x.
Celsius igual a Fahrenheit menos 32. El resultado de la operación se divide entre 1.8. AM igual a 3 más 14 más 18. Entonces AMN tiene un valor de 25, por la suma de los números. TER1 igual a 14.5 más 8. TER2 igual a 20 por 15. Asignación lógica. La expresión que se evalúa en la operación de asignación lógica, supongamos que M, N y P son variables de tipo lógico. M igual a 8 menor que 5. M igual a MO, 7 menor igual a 12. P igual a 7 mayor que 6. En la programación de computadoras, la evaluación ansiosa o la evaluación codiciosa es la estrategia de evaluación utilizada por la mayoría de los lenguajes de programación tradicionales. En la evaluación ansiosa, una expresión se evalúa tan pronto como está ligada a una variable. Una alternativa a la evaluación ansiosa es la evaluación perezosa, donde las expresiones se evalúan solo cuando se evalúa una expresión dependiente. Lenguajes de programación imperativos, donde el orden de ejecución está implícitamente definido por la estructura del código fuente, casi siempre utilizan evaluación ansiosa. Un lenguaje funcional con evaluación estricta se parece mucho a un lenguaje imperativo. Por las operaciones se utilizan en el orden que indica el programador. La evaluación estricta es compatible con la asignación. En resumen, la evaluación estricta evalúa por completo los argumentos a menos de que sus valores requieren evaluar la propia función que se llama a sí misma. Una ventaja de la evaluación ansiosa es que elimina la necesidad para rastrear y programar la evaluación de las expresiones. También permite al programador dictar el orden de ejecución, facilitando el control cuando se evalúen las expresiones. Dentro de la expresión, ya que estas expresiones pueden tener efectos secundarios que afectarán a la evaluación de otras expresiones. Las desventajas son que obligan a la evaluación de expresiones que puede no ser necesaria en tiempo de ejecución y puede retrasar la evaluación de las expresiones que tienen una necesidad más inmediata. En lenguajes imperativos también obligan al programador a organizar el código fuente para el orden óptimo de ejecución. Por lo contrario, permite al programador ordenar el código fuente para controlar el orden de ejecución. Los lenguajes de evaluación perezosa permiten la definición de estructuras de datos infinita, algo que es mucho más complicado que un lenguaje de evaluación estricta. Por ejemplo, considera una lista con los números de Fibonacci. Está claro que no podemos realizar cálculos sobre una lista infinita en un tiempo razonable o guardarla en memoria. En lenguajes de evaluación estricta, como Java, simplemente definimos una función Fibonacci que devuelve un miembro particular de la secuencia. En el lenguaje como Haskell podemos abstraerlo aún más y simplemente definir una lista infinita con los números de Fibonacci. Muchos compiladores modernos son capaces de reordenar la ejecución para optimizar mejor los recursos del procesador y a menudo pueden eliminarse las expresiones innecesarias de ser ejecutadas por completo. Si se puede determinar que los resultados de las expresiones no son visibles para el resto del programa. Por lo tanto, las nociones de evaluación puramente impaciente o puramente perezosa pueden no ser aplicables en la práctica. Supongamos que se definen estas dos funciones.
y queremos evaluar la función prime dentro de dos argumentos que es en otra función. Al resolverla, primero resolvemos lo que es el primer quad, que podría ser un cuadrante de una función. Y al terminar, seguimos con el otro argumento, que es otro quad, que es el 4, y lo resolvemos. Ya que tenemos eso, la función dice que prim x, y es igual a x, por lo que nada más prim tiene como resultado 9. En el siguiente hacemos lo que es con la evaluación perezosa. Aquí podemos observar que nada más resuelve lo que es un argumento, que es lo que necesitamos, sin hacer los demás cálculos. En el primer esquema tardamos más, ya que puede haber argumentos que no se utilizan en el resultado, y sin embargo son evaluados. Para este caso vemos una función que se llama suma, que es la suma de todos los números que se encuentran en esa lista. Como resultado de esa suma de esos números que se encuentran es igual a 10. Observamos las funciones suma y suma prima, en donde la suma prima descompone los demás elementos que están en esa lista para poder sumarlos. Al evaluar la función nos damos cuenta que se resuelve primero la función prima, y cuando haya seguido los pasos y ya no se encuentre más que sumar, se resuelve la función. En caso contrario, se va alternando la evaluación, donde la función de suma prima es evaluada para continuar con la suma del siguiente número, por lo que en el proceso ya se va resolviendo la función hasta dar con el resultado. Conclusión. La evaluación perezosa es una estrategia de evaluación utilizada por algunos lenguajes de programación lógica y funcional como Haskell o Prolog. Consiste básicamente en no hacer cálculos que no sean necesarios. De esta manera, se tienen ventajas considerativas en comparación con otras estrategias, como evaluación impaciente, donde los valores son calculados durante la ejecución sin importar si son utilizados o no. Las ventajas de utilizar una evaluación perezosa son principalmente el rendimiento al reducir o evitar los cálculos innecesarios, tratamiento de errores al evaluar expresiones compuestas, poder definir estructuras de control como abstracciones en lugar de operaciones primitivas, así como la capacidad de crear estructuras de datos infinitas. Las desventajas sería la implementación, puesto que no se manejan ciclos u operaciones típicas de la programación imperativa, el manejo de excepciones y operaciones de entrada y salida. La evaluación de los parámetros se realiza mediante el uso de estrategias que le dan un tratamiento distinto a estos. Pueden pasarse en forma de operación o como valor, y dichas estrategias determinan a su vez qué es lo que se resolverá primero. Las técnicas de programación funcional perezosa se encargan del manejo de las alternativas de ejecución de un programa y de cómo manejar el flujo de ejecución de estas mismas. Es importante conocer el manejo de la evaluación perezosa, porque nos permitirá ahorrarnos los recursos más importantes en la computación: rendimiento, memoria y recursos.